En este video voy a criticar, casi destrozar varios de mis tatuajes con la única intención de que conozcas los errores que cometí en su momento y así tú no tengas que pasar por los mismos, para que puedas aprender de mis propios errores. Y también para plantear en tu cabeza una idea que creo que es muy sana, y es el hecho de que no importa en qué proceso te encuentres en tu carrera como tatuador, ya sea que seas principiante, intermedio o incluso alguien bastante avanzado, siempre existe la posibilidad de que vas a cometer errores. O también siempre vas a poder mejorar algo que a primera instancia parece que está correcto. El error es parte fundamental de todo proceso de crecimiento. No es algo que lo invalida, que lo evita. Al contrario, es algo que permite su mejora. Bueno, solamente cuando eres lo suficientemente humilde como para aceptar que te equivocaste o que ese algo que acabas de crear puede mejorar y buscar las respuestas. Aprender de ello con la esperanza de que en próximos trabajos puedas hacerlo mucho mejor. Pero bueno, que no me quiero extender, vamos con el primer tatuaje. Y bueno, te voy a hablar primero de este tatuaje que Daniel ya lo estará poniendo aquí en la pantalla. Y fue justamente la inspiración para este video. Se trata de una media manga que hice para una expo de aquí mismo de Durango hace ya casi 2 años. Lo hicimos en 2 días seguidos y se tatuó el primer tatuaje de esta persona, que ya de por sí es una salvajada. El caso es que puedes notar que el nivel técnico, me refiero a la técnica de las sombras para lo que es el black and gray, pues es alto, es bueno. Y honestamente, muchas personas en la expo decían constantemente que creían que esta era la pieza ganadora y que los demás no iban a poder y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pues resulta que cuando llega la premiación y toca entregar los premios, pues no es que ni siquiera me llevo el primer lugar, o el segundo o el tercero, es que no me llevo nada. Resulta que el tatuaje es descalificado. Y ojo, ya haré otro video con el tema de las expos. Solo diré que ningún tipo de resentimiento con esto. Realmente creo que muchas veces las expos son un espacio que está hecho para inflar los egos de tatuadores que piensan que una vez que reciban un trofeo que muchas veces es solo de plástico y la validación de alguno de sus colegas, pues tienen la carrera hecha. Cuando no es así. Para mí realmente el valor de una expo está en uno, tener la oportunidad de hacer una pieza que a ti te inspira a hacer esos trabajos que realmente quieres hacer, que ya de por sí eso es un premio. Y en segundo lugar, el hecho de conectar con otras personas que también tienen muchísima pasión por el tatuaje. Hacer conexiones, hacer amigos que no necesariamente son de otro estado, sino que son de otras ciudades, incluso de otros países. Ahí está el verdadero valor de una expo. Todo lo demás es mierda. Porque incluso pasa que a las expos muchas veces ni siquiera van los clientes. O sea, si tú vas a una expo pensando que vas a tener visibilidad y que vas a ganar más clientes gracias a ello, o incluso que porque ganas el premio tienes unas mayores chances de tener más clientes, sí, no. Te ayuda a construir reputación si ganas una expo, que también depende de qué expo, ¿verdad? Pero el caso es que no determina el hecho de que tengas una cartera más amplia de clientes. Eso lo determinan otras cosas. Que ya hay más videos en el canal en donde hablo de ventas, de marketing y estas cosas que sí que determinan eso. Pero bueno, que me enrollo. El caso es, este tatuaje para la foto quedó bastante bien. Pero si te soy honesto, si esta persona en ese punto volteaba ligeramente el brazo, podías ver un corte muy agresivo, especialmente en la zona del rostro de Hades. Quiero decir, si esta persona hacía esto o hacía esto, no había ningún tipo de transición o una especie de límite que estilizara esa parte del tatuaje. Quiero decir, de acá se veía genial, pero en cuanto se hacía esto, el tatuaje se veía incompleto. Esto es algo que tiende a pasar muchísimo, especialmente con el estilo de Black and Gray. Solamente ese detalle fue suficiente como para que mi tatuaje fuese descalificado. Pero aparte de eso, también entendí que cuando se trata de tatuar rostros en las partes laterales del cuerpo, y ya no solo te hablo de brazos, sino que también aplica para piernas e incluso para las costillas, zonas laterales. Si vas a tatuar un rostro, el hecho de que este esté a 3/4 te da la oportunidad de hacer diseños con muchísimo más flow, con muchísimo más fluidez. Por ejemplo, en el tatuaje puede notar que el rostro de Zeus tiene muchísimo más sentido para la zona, el rostro de Hades. El rostro de Hades tiene muchísimo detalle y estas cosas sí, pero es que es eso, queda solo para la foto. En cuanto la persona empieza a tener movimiento, pierde cierta estética. Sin embargo, con el Zeus, como su rostro está a 3/4, te da la noción de que está viendo hacia adelante, que se dirige a la parte frontal del cuerpo. Tenemos una zona con buen impacto visual, que es esta zona del rostro de Zeus, y las zonas en donde no queremos que el ojo se dirija, como lo es esta zona, pues tiene su grado de detalle, claro, pero pues al final de cuentas
El chiste no era que el ojo se dirigiera ahí, sino a la parte de la cara del Zeus. Así que un rostro 3/4 te permite jugar con eso, con el impacto visual, para que el ojo descanse en una sola zona y aproveches otras como esta parte de la cabeza para tapar otras partes de la piel. Y aparte de la dirección, este Zeus está volteando hacia el eje del doblez del brazo. Y yo sé que puede sonar como una ridiculez, pero créeme que eso le da bastante sentido y una mejor lectura al tatuaje. Un rostro que está completamente de frente, vaya, no es que no lo puedas hacer. De hecho, va a quedar increíble para la foto. Pero la manera en que se va a interpretar el tatuaje de forma física, cuando una persona lo vea así en la realidad, en persona, por la misma curvatura que ya tiene el brazo o todo el cuerpo, no se va a leer tan fácilmente a como si se lee un rostro a 3/4. Y este es un dato específicamente si vas a competir en una expo. Piensa en tu tatuaje como si estuviera absolutamente completo. Yo cometí este error que te comentaba de los límites porque en mi cabeza a futuro yo sabía cómo iba a cerrar esa manga. De hecho, ese brazo actualmente está completamente cerrado y lo resolvimos bastante bien. Pero no puedes subir con los jueces y decir, oye, terminé este tatuaje de esta manera porque en un futuro voy a cerrarlo de esta otra manera. Porque no funciona así. El tatuaje de la expo está para la expo, no hay planes a futuro. Así que si piensas hacer una de estas cosas así muy grandes para una expo y quieres que tu tatuaje no sea descalificado, entonces conviene mucho que lo pienses con buenas terminaciones, con buenos límites para que no tenga esto que te estoy comentando. Pasamos a el segundo tatuaje y este sí lo hice en septiembre de 2024, hace como 1 año y medio. Otra vez, técnicamente hablando, pues se puede decir que es un tatuaje bueno, pero aquí la falla está en composición y el error es muy parecido al que te comentaba antes con el rostro a 3/4. No se trata de que esté mal poner ya sea el rostro de un ser humano o de un animal, ponerlo completamente de frente. Solo que realmente y con experiencia te lo puedo confirmar, que en las zonas laterales del cuerpo, un rostro animal, ser humano, a 3/4 queda muchísimo mejor que un rostro completamente de frente. Y esto es más fácil de explicar cuando lo ves en persona. Es que es eso, cuando lo ves en persona el tatuaje tiene algo, tiene una especie de lectura que no te puede dar un rostro que está volteando completamente hacia el frente. Porque otra vez, el cuerpo no es un lienzo plano, es un cuerpo pues que tiene sus curvas, que es irregular, que se mueve. Y estas cosas pues no basta con simplemente ver una foto y ya, tienes que ver el tatuaje completamente en vivo. Así que la enseñanza es esa, si vas a tatuar rostros, humano o animal en alguna de las caras laterales del cuerpo, entonces te recomiendo encarecidamente que uses referencias a 3/4. Este es uno de esos tatuajes. ¿Cuándo lo hice? Es del 17 de julio del 24, hace 2 años. Este tatuaje suena mucho. Es de mi etapa en la que me estaba fricando muchísimo con la técnica, pero no me estaba llenando absolutamente nada de composición. De aquí yo veo fundamentalmente dos errores. Que, a ver, no estoy diciendo que sea una cagada y que el tatuaje esté completamente mal. La persona que le tatuó esto lo vio y quedó encantadísima y estoy seguro que hasta la fecha está súper enamorado de su tatuaje. Aquí estamos hablando ya más bien de puntos que son los puntos en los que los clientes ya ni se fijan, sino son en los que te tendrías que fijar solamente tú para simplemente mejorar por la gratificación que te da el hecho de mejorar y buscar la excelencia en esta disciplina, ¿no? Pero bueno, el caso es, primero, este tatuaje es demasiado grande, especialmente para la zona de la rodilla. Esta persona en cuanto doble la rodilla, en cuanto mueva la pierna, especialmente el jaguar que está hasta arriba, se va a deformar mucho. Y eso es algo que por lo menos hoy cuido muchísimo en mis tatuajes de gran formato. Cuidar mucho estas zonas que son pues articuladas. Si es en una manga, por ejemplo, cuido que toda esta zona de aquí no tenga ningún elemento figurativo. O si lo tiene, que su impacto visual no se vea perjudicado por si se distorsiona. Que no se vea chistoso, pues. Porque para mí hay cosas con menos sentido que un elemento figurativo. Ponle el rostro de una persona tatuada aquí. Porque luego cuando la persona lo mueva, pues ¿qué va a pasar? Pues que se distorsiona, ¿no? Entonces, pues eso, el jaguar está muy en esa zona de peligro para que cuando la persona mueva la pierna, pues eso se vaya a distorsionar. Y aparte, otro que creo es también bastante importante es el hecho de que los tres jaguares no tienen un punto central. Quiero decir, el de en medio sí que está completamente en el centro. Si tú te pones completamente del lateral de la pierna de esta persona, vas a ver ese jaguar completamente en medio. Pero el que está arriba no está en medio. El punto medio de un rostro a 3/4 no es necesariamente es más bien el punto medio, pero de su rostro. Y en este tatuaje, para poder ver esta zona del rostro del jaguar, tienes que ponerte no en el lateral, sino ligeramente en la parte lateral frontal de la persona, para ahí sí que poder ver el rostro del jaguar, pues de manera correcta. Y lo mismo pasa con el jaguar que está hasta abajo. Si me pongo completamente de lateral, de lado, entonces incluso está peor porque el rostro se ve incompleto. Tengo que ponerme de el lateral frontal
para poder ver esta parte del rostro completo de ese jaguar. Esto tiene todo que ver con el impacto visual, así que lo que yo te recomendaría en estos casos es que siempre hagas una fotografía del tatuaje cuando lo tienes en plantilla, en stencil, para asegurarte que todos los elementos cuadran desde el ángulo que quieres que se mire el tatuaje. Ah, sí, y se me olvidaba, lo último que te recomiendo para la zona externa de una pantorrilla es que pongas ahí forzadamente 3 elementos figurativos. 2 o 1 está más que bien, es más que suficiente. Meter 3, como en el caso de estos 3 jaguares, es una exageración. Y en ese momento accedí más que nada porque para esa persona era muy importante tener en esa zona esos 3 jaguares, ya que se trata de un tatuaje que representa a su familia. Y no quería tatuarse en ninguna otra zona del cuerpo, por lo que accedí a hacerlo. Pero si tuviera que hacer ese tatuaje desde cero y sin esta idea de significado por detrás, sin duda no habría usado 3 jaguares, 3 elementos figurativos. Y ya, pasamos al siguiente. Tatuaje número no sé qué mierdas porque no los estoy contando, pero a pesar de que este tatuaje me gusta mucho, me encanta la verdad, es uno que no lo hice con IA, o sea, todos los elementos que están aquí son elementos a los que yo mismo le hice las fotografías para poder, pues, hacerlo. Sin embargo, sí tiene una que otra cosa que si lo volvería a hacer el día de hoy, sin duda se lo cambiaría. Y de la que te voy a hablar precisamente en esta ocasión es de el corte, el límite que le hago en la parte de arriba. No sé si se alcanza a ver, pero en la zona donde está este cráneo, en la parte de arriba le hago un corte, pero este se lo hago completamente contrario a la línea que se supondría tendría que respetar para generar una especie de flow en el cuerpo. La línea va de abajo a arriba, en este caso de derecha a izquierda, y la parte frontal está del lado izquierdo. Eso en composición podría considerarse un error, porque estás yendo completamente en contra de las líneas que se supone generan flow en el cuerpo. Estas siempre van de abajo a arriba, pero de izquierda a derecha, en el caso de que el frente esté del lado izquierdo. Si el frente está del lado derecho, entonces las líneas van de abajo a arriba, pero de derecha a izquierda. Y aquí estoy completamente al revés. ¿Está esto así? Sí. La línea va así, cuando tendría que ir así. Ese corte sin duda le habría dado muchísimo más flow al tatuaje. O igual, pensando lo mejor, puede que ni siquiera le hubiese hecho un corte, ¿eh? Puede que simplemente hubiese hecho mejor una transición de volumen desde sombra, de más oscuro a más claro, hasta que simplemente se quedara la piel sin tinta. O incluso lo habría subido hasta la cadera y hacer una terminación curva ahí arriba. Pero bueno, todo menos ese corte en dirección contraria al flow del cuerpo. Hey, amigo, amiga, interrumpo este video solamente para decirte que estamos a punto de abrir mi membresía privada, por lo menos eso de forma privada, válgame la redundancia, y les vamos a avisar a todas las personas que están en lista de espera. Si no sabes de lo que estoy hablando es porque quizás eres nuevo en el canal, pero aquí abajo vas a encontrar un link de acceso a la lista de espera de la membresía privada, que es una membresía en donde voy a compartir muchas de las cosas que ya has visto en mis videos, con un enfoque holístico con respecto al oficio para tatuadores. Hablamos de técnica, composición, venta, marketing y la mentalidad que te permite sostener todo eso. Así que si te interesa formar parte de Mesa Negra, de los nuevos fundadores de esta comunidad, abajo encuentras el link que te da acceso al formulario, que una vez llenas estás dentro de la lista de espera y te interesa antes que nadie una vez que abramos. Además, me callo y sigue gozando de este video. Este, por ejemplo, es del 4 de abril del 24. Este sí ya es de hace 2 años. Se trata de la segunda sesión de un tatuaje que el Zeus está completamente sano. Lo que acabamos de hacer, por lo menos en este punto de esta manga, es el fondo que cubre completamente el hombro. Actualmente este brazo ya está completamente terminado y la persona, créeme que está encantada con su manga. Pero es verdad que aquí cabe mencionar un matiz que hoy en día habría hecho completamente distinto. Primero, este fondo lo improvisé. Quiero decir, no planeé desde el inicio el diseño completo de esa parte del brazo. Existía la idea de que iba a ser un Zeus y que de fondo iba a tener un rosetón gótico y con un poco de humo por ahí, bla, 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 historias. El tema es que la intención y la idea están ahí, pero la ejecución pudo haber sido mucho mejor. Se siente que están improvisados. A ver, y otra vez, este es un tatuaje que tú lo ves por la calle y dices, oh, qué pero está este tatuaje. Pero aquí volvemos a nuestras fricadas de estar buscando constantemente mejorar y buscar la excelencia en lo que estamos haciendo. Entonces, si hubiera vuelto a hacer este tatuaje, habría hecho el diseño completo de primeras y me habría asegurado de que el rosetón embona perfectamente con la figura del Zeus, de tal manera que incluso esa parte circular que se ve como por encima de la cabeza del Zeus ni siquiera estuviera en el tatuaje y que el rosetón gótico estuviera más como en el centro de la cabeza de Zeus y no arriba, sino como
por esta zona. Este es un tatuaje que hice también para una expo. Y aquí la idea de la composición está bastante buena. Y otra vez, yo mismo hice las fotografías, por lo menos las del rostro que están arriba, el que está de cabeza y el que está volteando hacia arriba de esta manera. Yo mismo hice las fotos para poder hacer el diseño. El problema fundamental que veo ahora es que el tatuaje es pequeño. O más que pequeño, cuando lo ves de forma completamente lateral, ves espacios en blanco, tanto de la parte trasera de la pierna como de la parte delantera de la pierna. Y para mí eso hoy en día es un error. Por ejemplo, atrás de la rodilla puedes ver esta zona bastante delimitada que va de completamente negro a zona sin tinta, que no es que esté mal, el problema es que está muy por delante, a tal punto de que en la foto dejas mucho espacio vacío sin tinta. Y pasa similar en la parte del cuádriceps, en la parte delantera, y es que en la fotografía aún se ve cierta zona sin tinta. De hecho, esa fue una de las principales críticas de uno de los jueces, que le parecía perfecto, pero que la posición del tatuaje y que su tamaño pudo haber sido mejor. En cuanto a tamaño más grande y en cuanto a posicionamiento, el tatuaje estaba ligeramente hacia adelante. Y es la razón por la cual en la parte del femoral te ve este margen de piel sin tinta. Y ya para terminar, te voy a dejar con uno que tiene que ver más con la técnica, ahora sí, especialmente en el Black and Gray. Este es un tatuaje de Zeus que hice el 20 de abril de 2022, hace ya 3 años. Y recuerdo que cuando lo terminé estaba súper orgulloso. Era de los primeros tatuajes a ese nivel que hacía y pues nada, estaba muy contento con el resultado. A ver, es un buen tatuaje. El tema es que si lo tocara hoy, si lo hiciera otra vez el día de hoy, sin duda lo saturaría muchísimo más. Porque estas sombras no es que actualmente se vea mal, pero es un tatuaje que hoy en día se ve claro, cuando podría estar más oscuro. Para mí, los tatuajes una vez que los terminas, la piel debería estar pigmentada a un mínimo del 90%, incluso hasta 95% de la piel tendría que estar completamente pigmentada. Y con eso me refiero a que incluso las sombras más claras también toca pigmentarlas. En este tatuaje, si hacemos zoom, pues aquí podemos ver que más del 20% de la piel está todavía sin pigmentar. Incluso me diría que un 30% de la piel está sin pigmentar. Para que tengas un poco mejor de qué es a lo que me refiero, aquí está otra fotografía de un tatuaje que acabo prácticamente de hacer, de un Poseidón. Entonces si hacemos zoom, pues te darás cuenta que apenas de un 5 a máximo 10% de la piel está sin pigmentar. Todo lo demás está pigmentado. Y soy muy incisivo en las partes oscuras y en las sombras más negras. Esto para que el tatuaje realmente tenga un buen sostén, un buen esqueleto, para que una vez que sane y pasen unos cuantos años, el tatuaje todavía tenga bastante volumen, tenga todavía ese efecto 3D y claro, que no se opaque. Y bueno, esos son los tatuajes que tenía preparados por lo menos para este video. Quédate con lo siguiente: el error es parte fundamental de tu proceso y es algo que necesitas para poder progresar, por lo menos si eres consciente de que existen y de que siempre puedes aprender de ellos. Pobre del genio, pobre del campeón, pobre de aquel que siempre gana, porque en sus victorias se acostumbrará y llegará el día en el que el perdedor, terco, constante e inteligente, le gane y lo prive de la burbuja de perfección imaginaria en la que creía que vivía. Los genios están condenados a perder su genialidad, por lo menos los genios que se creen que su genialidad es para siempre. Así que nada, esos solo son algunos de los tatuajes, pero tengo muchísimos de los que podría hablar por horas y horas. Si te gustó este formato, déjalo abajo y veo si lo puedo tocar en siguientes videos. Y antes de cerrar, al punto de que subo este video, estamos a nada de abrir la membresía privada, en donde, ya sabes, planeo ir a fondo, no solo con el tema de técnica y composición, que de hecho en la membresía van a haber unas clases pregrabadas con el sistema que yo uso para tatuar fine line, microrealismo y black and gray. Eso por lo menos de inicio. Sino que también planeo ir a fondo en temas de ventas, de marketing y sobre todo de mentalidad, ya que mi enfoque es uno holístico. Realmente creo que los tatuadores que van a sobrevivir al día de mañana son aquellos que se preocupan por tener un enfoque holístico con su arte y con su oficio, que se preocupan por el negocio y que se preocupan por la mentalidad que tienen que llevar a cabo para sostener eso por una buena cantidad de tiempo sin quemarse o sin rendirse. Y si por ejemplo tú tienes esta mentalidad que tuvimos durante todo el video de que los errores son parte del proceso y que está bien equivocarse, que eres humano y que no pasa absolutamente nada y que justamente de ellos puedes aprender, entonces puede que cualifiques para formar parte de la comunidad, especialmente de los miembros fundadores de Mesa Negra. Así se va a llamar específicamente la comunidad de los miembros fundadores. Si quieres acceder a la lista de espera y enterarte antes que nadie cuando lo hagamos público, porque una vez que lo abra, por lo menos en primera instancia, no va a ser público, entonces aquí abajo en la descripción vas a encontrar un link que te va a llevar al formulario de acceso. Una vez llenas ese formulario, estás dentro de la lista de espera y así te vamos a contactar una vez que abramos y te vas a enterar antes que nadie. Si ves este video mucho tiempo después, probablemente la membresía ya está abierta y ahí abajo
Vas a encontrar el link con el acceso directo a la misma. Si es que las plazas están abiertas, si no están abiertas, entonces también va a haber un link para que llenes un formulario para acceder a la lista de espera. Y nada, eso es todo. Igual si no te interesa esto, pues que no te preocupes, que vamos a tener mucho tiempo todavía aquí por el canal con muchísimo contenido gratuito. Comenta abajo lo que quieras, dale like si quieres, si no quieres no, es un país libre y nada, nos vemos en el próximo video.